Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Bien, pues sean todos muy bienvenidos en esta mañana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de darnos cita. Agradecidos con el Señor por esta mañana lluviosa, por cuánta agua, ¿verdad? Ha caído el día de ayer una tormenta impresionante. Pero bueno, el Señor nos bendice con la lluvia y creo que pues sí, se dan algunos estragos y algunos inconvenientes, pero pues eso más bien nos da testimonio de la importancia de ser precavidos en lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Como personas, como familias, como ciudadanos. Y también, ¿verdad? Tenemos que orar por nuestras autoridades porque tenemos graves problemas, hermanos, de vialidad cuando llueve. Las calles de nuestra ciudad están prácticamente destruidas, son casi intransitables. Pero esto, en vez de generar en nosotros una sensación de ira, molestia y contienda en contra del gobierno, tendría que generar en nosotros un deseo de orar por él, ¿verdad? Porque es a lo que hemos sido llamados, tenemos que orar por el gobierno. Y vaya que nuestro gobierno requiere de nuestras oraciones, nuestra intercesión, nuestras peticiones y ruegos a Dios, a fin de que el Señor otorgue sabiduría, inteligencia, y que la administración de esta ciudad cada vez sea mejor. Estamos iniciando un periodo de gobierno en el municipio y bueno, queremos que sea un buen gobierno, que es lo que nos toca, orar por él, ¿verdad? Que las calles ya no tengan baches. Ay, hermano, imagínate que Uruapan no tuviera baches, sería una ciudad en sueño, ¿no? Bueno, pues tenemos que orar por eso, tenemos que orar por eso. Algunos ya se acostumbraron tanto a los baches que ya los aman, ¿verdad? Pero bueno, es de verdad impresionante. Ahora, molesta que tu carro se afecte de la suspensión porque cae en un bache, en otro bache, en otro. Claro que molesta, pero ¿qué tenemos que hacer? Orar por nuestro gobierno. Amén. Bueno, gracias a Dios. Vamos a continuar en esta mañana, hermanos, estudiando el libro de los Romanos, capítulo 12. Recuerdan que estamos viendo una serie de enseñanzas que tienen que ver con la praxis, la vida práctica como hijos de Dios. Hemos comentado que de nada sirve, no funciona de mucho que digamos que somos cristianos si nuestra forma de vida no da testimonio de esto. Si nosotros predicamos un evangelio y buenas nuevas de redención y principios de vida cristiana que no llevamos a la práctica, entonces estamos incurriendo en un pecado que se llama hipocresía, falsedad. Lo más triste es que esto puede ser la evidencia misma de la ausencia de redención en la vida de una persona. Pero la Biblia nos conmina a que en la vida práctica encontremos nosotros la constatación de nuestra propia condición de redención y podamos igualmente demostrar al mundo lo que representa ser una persona salva por la gracia en Cristo Jesús. Entonces, importantísimo lo que estamos estudiando, estamos viendo la praxis, la forma práctica, los consejos que la Biblia nos da para llevar a la practicidad, a la operatividad, nuestra vida de redención en Cristo Jesús. Deuteronomio 11:8, por favor. Deuteronomio 11:8 dice así: Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Es Dios hablando ¿a quién? A su pueblo, al pueblo de Israel. Y es un llamado a la obediencia. Y por eso dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Entonces había una tierra que Dios había prometido y que había asignado por herencia a la nación de Israel. Esto lo vemos desde los mismos lomos de Abraham, que es transitando generacionalmente hasta la escena generacional del pueblo de Dios cuando se encuentra ya en la antesala de entrar a tomar la tierra prometida. Y Dios establece un mandato básico, el cual tendría que ser obedecido para que esto pudiese registrarse, para que ellos pudieran llegar a cobrar, digamos, el ejercicio vivo, práctico de la herencia. Dios establece lo siguiente: tienen que guardar las cosas que yo les prescribo, que yo les instruyo el día de hoy, para que puedan entrar y poseerla, es decir, para que puedan conquistarla. Y para que os sean prolongados los días sobre esa tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Este concepto de leche y miel nos habla del altísimo nivel de fructividad, productividad y prosperidad
que Dios había destinado para el pueblo de Dios al interior de esa tierra prometida. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. No, no, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ellas los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Una promesa de productividad, de fructividad, de prosperidad para el pueblo de Dios a través de esta tierra que Dios había diseñado y bendecido, no para los pueblos que tenían ocupación en ella, sino para la nación de Israel. Pero hemos visto que para poder cobrar esta herencia, el Señor define 3 fases. La primera fase es la fase de la preparación para entrar. Ellos tenían que estar espiritualmente preparados para poder entender y discernir lo que representaba el momento de cobrar la herencia del Señor. La obediencia era el signo más representativo de la preparación total de esta nación para poder hacer uso y posesión de la tierra. La segunda era la conquista de la tierra, la segunda fase, para poder estar adentro. Y la tercera fase, comentábamos, era poseerla para no salir jamás de ella. ¿Recuerdan esto, verdad? Bueno, comentábamos la semana pasada que para nosotros como hijos de Dios, como iglesia redimida, nuestra tierra prometida, ¿qué es, hermanos? Evidentemente no es el cielo, no es la eternidad con el Señor, no es esa vida eterna que vamos a experimentar a partir de la muerte física o cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento. No, hermanos, esa ya es la vida eterna en sus condiciones más óptimas y plenas, en una condición absolutamente indefinida en el concepto de tiempo que para nosotros todavía tiene vigencia, pero que en aquel momento el tiempo mismo para nosotros también habrá dejado de existir. No, la vida que está describiendo esta tierra prometida es una forma de transitar en nuestra condición terrena en el estado permanente de gozo y de paz. Nuestra tierra prometida es la vida abundante que Jesucristo viene a darnos. Y como es una vida abundante, es una vida que puede ser cuantificada y cualificada. Por lo tanto, no es la vida eterna después de la muerte o a partir del arrebatamiento. Es una vida terrena para los hijos de Dios en donde el significante, el sentido evidente de esa vida es gozo y es paz por medio de la redención en Cristo Jesús. Hemos comentado que muchos cristianos ya entraron a esa vida eterna, ya hemos entrado a esta vida de redención por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, por el poder de la sangre redentora de nuestro Señor, pero muchos de esos cristianos no han conquistado todavía, no han conquistado aún. ¿Por qué? Porque bueno, todavía tienen inestabilidad dentro de sus almas, todavía tienen pasiones que los dominan y no son todavía conquistadores. Y si no hemos conquistado áreas de pecado, hermanos, que hemos venido más bien cultivando y permitiendo que se vaya desarrollando un arraigo dentro de nuestro ser, dentro de nuestra alma, hacia esas áreas de pecado, evidentemente, hermanos, no podemos poseer esa tierra de paz y de gozo que el Señor nos ha prometido como sus hijos en esta condición humana. Para poder poseer la promesa de Dios, hermanos, esta vida de gozo, esta vida de verdadera paz, tenemos que conquistar primero. ¿Pero qué es lo que tenemos que conquistar? Tenemos que conquistar el control de nuestra personalidad, el control de nuestro carácter. Como el libro de Proverbios dice, leíamos la semana pasada, es mejor el que tarda en enojarse, el que tarda en airarse, que el que toma la conquista de una ciudad. El problema por el cual muchos cristianos no viven una vida de gozo y de paz, que es la tierra prometida en consecuencia de nuestro estado redimido en este globo terráqueo, el motivo por el cual muchos todavía no experimentan la clase de vida abundante que Dios ha definido, que es mucho más que una vida de prosperidad económica, es una vida que tiene que ver con una serie indefinida, una variedad extraordinaria de beneficios espirituales en esta tierra física, es porque todavía no conquistan sus caracteres, no conquistan el manejo de sus emociones, no conquistan el dominio de sus pasiones, sino que son todavía gobernados por sus emociones, sus sentimientos convulsos, las circunstancias que generan alteración anímica, alteración mental, y son personas presas y gobernadas de sus pasiones internas. Nosotros somos llamados a ejercer la conquista, hermanos, de nuestro carácter.
como la más alta y la más importante que podamos llegar a desarrollar en esta tierra. El pasaje de Romanos 12 que estamos estudiando, hermanos, nos ofrece esto precisamente, nos ofrece la praxis, nos ofrece la forma práctica en la cual nosotros podemos comenzar a tomar el control de nuestra vida como hijos de Dios y comenzar a alinearla por la vía operativa a la manifestación de la redención que hemos recibido y por lo tanto poder manifestar esa vida de gracia, esa vida de gozo y esa vida de paz. Vamos a leer el verso 9, dice así: el amor sea sin fingimiento. Esta es la primera conducta práctica que tenemos que vivir y el primer consejo que ya revisamos la semana pasada. Nuestro amor tiene que ser sin fingimiento. En segundo lugar, aborreced lo malo y seguid lo bueno. En tercer lugar, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuarto lugar, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Eso fue lo que estudiamos hace 7 días. Hoy vamos a dar lectura y a estudiar el verso 11 y dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Quinto consejo práctico de vida cristiana. En lo que requiere diligencia debemos de ser prontos, no perezosos. Sexto consejo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos con humildad delante de ti, reconociendo nuestra absoluta y total dependencia de la acción de tu Espíritu Santo sobre tu palabra, trayendo a revelación tu consejo a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestra conciencia. Ayúdanos en esta mañana, mi Señor, a ser infiltrados por ese poder, esa vida y ese espíritu de tu palabra, del texto bíblico, para ser consolidados en el carácter de nuestra vida redimida. Ayúdanos a conquistar nuestras emociones, mi Señor, y a vivir en consagración y en obediencia por ti y para ti. Bien, amén, en el nombre de Jesús. El verso 11 dice entonces: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino que debemos de ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Encontramos de inicio 2 palabras muy importantes, pero a su vez son antagónicas, contrarias la una de la otra: diligencia y pereza. 2 palabras que son contrarias. Sus significados son disidentes el uno del otro. La palabra diligencia, del griego spoudé, significa velocidad. Cuando tú eres diligente en la acción de algo, hermano, eres veloz en la ejecución de esa acción. Eso significa diligencia, ser veloz, ser rápido, despachar un asunto importante con una actitud fervorosa. Y no solamente hacerlo rápido y con fervor, sino con anhelo en el corazón. Eso significa spoudé en el griego. Significa hacerlo prontamente, con solicitud, con diligencia. En cambio, perezoso, hermano, del griego ogneros con K intermedia, significa tardío, indolente, pesado, fastidioso, molesto y negligente. Es totalmente lo contrario, diligencia y pereza. Y de acuerdo al contexto, ¿qué es lo que requiere diligencia, hermanos? De acuerdo al contexto del libro de Romanos, en el capítulo 12 que estamos estudiando, lo que requiere una actitud diligente, pronta, anhelante, deseosa, fervorosa, instantánea, inmediata, es todo aquello que se encuentre relacionado con la obra de Dios. Todo aquello que se encuentre relacionado con la obra de Dios. Con la obra de Dios, hermanos, tenemos que ser diligentes, prontos, expeditos, de acuerdo al mandato bíblico. Por lo tanto, entendemos que la pereza espiritual es un pecado. La pereza espiritual, hermanos, es un pecado, porque de la pereza espiritual se deriva toda clase de perezas físicas. La pereza espiritual es un pecado porque contraviene, porque agrede a un mandato que Dios ha establecido para la vida práctica de su iglesia redimida. Somos llamados a ser diligentes. Lo que requiere diligencia, y esa expresión inicial, lo que hace referencia a todo aquello que se asocia con la obra de Dios.
Ahora, la obra de Dios, hermanos, nosotros solemos mentalmente o ideológicamente contextualizarla al interior de la escena eclesiástica, al interior de la vida común congregacional, pero no es así, hermanos. La obra de Dios tiene tres fases de manifestación fundamentales: la vida en el hogar, la vida en el trabajo y, por supuesto, la vida en el ministerio, la vida dentro de la iglesia. Para poder ser eficaces en el desarrollo de estas áreas, hermanos, espiritualmente no perezosos, sino diligentes, encontramos fundamentalmente cuatro acciones que debemos de cuidar. En el contexto bíblico, cuatro acciones en donde tenemos que manifestar diligencia, prontitud, deseo fervoroso, anhelo del corazón. Tenemos, por lo tanto, que alinearnos en forma dinámica con el cumplimiento de principios que tienen su origen en la palabra de Dios. Cuatro fundamentales. ¿Cuáles? En primer lugar, nuestra vida devocional diaria. Nosotros somos llamados a tener una vida devocional diaria diligente. Tenemos que ser diligentes, responsables. ¿En qué? En diseñar inteligentemente una vida de intimidad con Dios, una vida verdadera de intimidad con Dios a prueba de distracciones. Porque lamentablemente uno de los obstáculos más comunes que encontramos como personas redimidas por la gracia en nuestra comunión con Dios es una serie diversa de distractores que, por falta de método e inteligencia en el diseño de nuestra comunión con el Señor, nosotros mismos permitimos que intervengan, que interfieran en ese tiempo devocional cotidiano con el Señor. Somos llamados a establecer, a diseñar diligentemente una forma de comunión con el Señor que no permita la introducción de interferencias del mundo externo en nuestro tiempo de comunión con Dios. Por lo tanto, hermanos, una vida devocional con el Señor tiene que ser inteligente en el horario, tiene que ser inteligente en el lugar y tiene que ser inteligente en el uso del tiempo. El tiempo de devoción con Dios lo hemos venido estudiando en las últimas enseñanzas, hermanos. No solamente tiene que ser un tiempo de calidad, sino que la calidad de este tiempo se define también por la cantidad del tiempo. La calidad y la cantidad van asociadas, hermanos. Nadie puede pensar que hay calidad suficiente cuando la cantidad es insuficiente. Por lo tanto, nuestra devoción con Dios requiere calidad y cantidad de tiempo. Requiere el diseño de un horario específico y, por lo tanto, hermanos, somos demandados a ejercer e incrementar nuestros hábitos en disciplinas correctas. ¿Para qué? Para evitar el cansancio físico, hermano, que es el principal factor que atenta en contra de la fortaleza de nuestra mente y de nuestro cuerpo para poder pasar tiempo en estado de conciencia y seriamente delante de Dios. Ahorita, por ejemplo, algunos de ustedes, yo desde aquí soy como el Big Brother, hermano, porque lo veo todo. Y yo ya me estoy dando cuenta de los hermanos que a 20 minutos de haber iniciado la enseñanza ya se están durmiendo. ¿Y por qué se están durmiendo? Porque no hemos sido inteligentes, no hemos sido diligentes en el diseño de los momentos en los cuales tendremos comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios tiene una forma de expresión en la vida congregacional, por supuesto que sí. Tenemos comunión con Dios en los tiempos de alabanza y de oración conjunta. Tenemos comunión con Dios en los tiempos de la exposición bíblica, la exhibición de la palabra de Dios. Por lo tanto, una vida diligente en la comunión con Dios involucra que seamos cuidadosos en los horarios de nuestros descansos físicos. Si el domingo tú vas a venir en el primer servicio de la mañana a la vida congregacional, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer el sábado por la noche? Acostarte temprano. Tu levantar será temprano y, por lo tanto, para que tu cuerpo físico se encuentre en estado de vigor, de fortaleza, tu conciencia y tu mente se encuentren frescas ante la enseñanza semanal de la palabra, tú necesitas venir descansado a la congregación, porque si no, hermano, no estás siendo diligente en tu devoción a Dios, no estás siendo metódico, no estás siendo inteligente. Y el Señor dice que no debemos de ser perezosos. Y hay algunos hermanos que justamente cuando llegan a la congregación comienzan a vislumbrar actitudes y conductas de pereza. En vez de ser dinámicos, prontos, prestos, anhelantes ante el consejo, manifiestan una actitud indolente, una actitud tardía y muchas veces aún una actitud molesta.
Entonces, para poder ser diligentes en todas las áreas, el área familiar, el área laboral y el área ministerial, el área eclesiástica, y no ser perezosos, sino diligentes y por lo tanto no pecar de pereza, tenemos que saber diseñar con inteligencia la metodología de nuestra comunión con Dios. Inteligentemente. Si tú vas a diseñar un horario matutino para poder estar en la presencia de Dios, igualmente necesitas ser cuidadoso con tu descanso. Lo he comentado en algunos momentos, el Hijo de Dios es una persona que establece el inicio de sus actividades cotidianas, el inicio de su agenda cotidiana de adelante hacia atrás. Si tú quieres estar a las 6 de la mañana en un buen horario para evitar interrupciones del medio ambiente externo en tu comunión con Dios, entonces tú tienes que contabilizar de las 6 de la mañana hacia atrás la cantidad de horas que necesita de descanso tu cuerpo para que a las 6 de la mañana no te estés durmiendo, no estés bostezando, estés en estado de alerta, en fortaleza física y en fortaleza mental, con frescura intelectual para poder estar seriamente delante de Dios. La seriedad de la vida devocional de un cristiano depende directamente de la seriedad con la cual él descanse. Por lo tanto, entonces tú tendrías que contabilizar 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11 y 10. Si tú quieres descansar 8 horas, porque es el tiempo de descanso que requiere necesariamente tu cuerpo, particularmente en tu fisiología y en la fortaleza de tu constitución física, requieres 8 horas de descanso para poder estar a las 6 de la mañana en conciencia, en inteligencia y con seriedad, diligentemente en comunión con Dios. Tendrías que dormirte a las 10 de la noche. Hay quienes descansan perfectamente bien con 7 horas de sueño. Hay quienes lo logramos perfectamente bien con 6 o con 5 horas de sueño. Entonces, dependiendo de la fortaleza de tu constitución física, tú tienes que ser serio con tu descanso para que puedas aspirar a ser serio en tu devoción a Dios y ser diligente con esta. Primer punto entonces, hermanos, tenemos que ser diligentes en nuestra vida devocional, lo que involucra inteligencia, metodología, un buen sistema e inteligencia. En segundo lugar, tenemos que habituarnos a orar en el entorno de la vida eclesiástica, dentro del contexto discipular de la congregación. En nuestro caso, hermanos, todavía no nos hemos reintegrado físicamente a nuestro horario de oración devocional semanal. Esto, si ustedes recuerdan, eran todos los miércoles a las 7 de la noche, una hora antes del servicio de mitad de semana. Todavía no tenemos esa reunión presencial, pero sí tenemos nuestra reunión que se transmite por Facebook todos los jueves a las 7 de la noche. Todos los jueves a las 7 de la noche tenemos nuestra reunión congregacional a distancia por medios electrónicos de oración de la congregación. Y nosotros tenemos que ser diligentes, prontos, expeditos, anhelantes en involucrarnos, hermanos, con la dinámica de oración de la iglesia, involucrarnos, hacernos parte, hacernos uno, vincularnos en forma hermanada con las necesidades de la congregación, que además es un espacio que te permite exponer igualmente tus propias necesidades y de esta forma estar enterados, estar conscientes, estar informados inteligentemente y poder orar con un sentido de cuerpo. Tenemos que ser diligentes en el sentido de cuerpo, que nosotros mismos tenemos que ir desarrollando y edificándonos en ello por la redención en Jesucristo. En tercer lugar, hermanos, tenemos que ser diligentes en estudiar la palabra de Dios en el mismo entorno de la vida eclesiástica, ya que me estoy refiriendo a los discipulados y a las reuniones generales que tenemos en la iglesia. Hoy en día, hermanos, después del inicio de la pandemia, el distanciamiento social que hubieron los primeros 6 meses de esta y que nos ha venido presentando ahora ya un proceso de reintegración gradual y progresivo a más o menos algo cercano a la dinámica y agenda de actividades que teníamos antes de la pandemia, hermano, lo que hoy se presenta como oferta discipular de la iglesia tiene que ser consumido por nosotros. Tenemos que estar presentes la mayor parte de las veces, porque eso igualmente estimula el sentido de cuerpo. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos una reunión dominical y tenemos una reunión de mitad de semana, tu esfuerzo, tu dinámica, tu anhelo,
tu vigor tendría que diligentemente dirigirse a formar parte presencial de aquello que se hace presencial y a formar parte como audiencia a distancia de todo aquello que se provee en alimentación espiritual por medios electrónicos. Nosotros tenemos una agenda, hermano, de actividad discipular y tenemos que ser diligentes espiritualmente, no perezosos. Y yo entiendo, hermanos, si el horario de las 7 de la noche del miércoles se te complica porque no tienes un medio de transporte, porque tienes tal vez cierta edad que ya no te hace sencillo el trasladarte en esos horarios del día, la ausencia de transporte público, tal vez en horarios en los cuales ya termina nuestra reunión congregacional, entiendo que es un factor que te inhabilita, pero tenemos la transmisión por Facebook. Por lo tanto, hermanos, nuestra reunión dominical tendría que tener la misma feligresía en conjunto, tanto presencial como a distancia, de los servicios de miércoles y de mitad de semana. Porque si no puedes venir, entiendes la importancia de ser diligente en vincularte con la vida discipular interna de la congregación y de esta manera, hermanos, estar dando paso a la praxis, a la práctica de la vida cristiana. No puedes venir a la congregación presencialmente los miércoles, perfecto, se entiende, pero entonces vincúlate a la transmisión, conéctate y haz tu presencia en vivo en ese momento. Hermanos, lo que sucede en el momento en el cual se está ministrando una palabra, una enseñanza de parte de Dios en el entorno de la vida congregacional, es algo que ya no sucede cuando tú ves una retransmisión o una grabación de la enseñanza. Por lo tanto, es importante que estemos vinculados y seamos diligentes en esto. Vida de oración discipular, congregacional y vida discipular en la agenda de enseñanza. Además tenemos nosotros la transmisión diaria de un devocional a las 8 de la mañana de media hora, donde el Señor igualmente nos aporta elementos para que podamos ver estimulado y acrecentada nuestra vida devocional personal con Él. Nos da un aprendizaje cotidiano, una semilla de bendición, un pan con el cual nos alimenta, agua con la cual sacia nuestra sed y nos capacita para los devenires de la vida cotidiana. Hermano, la vida devocional requiere diligencia. Somos llamados a esto. La pereza espiritual genera pereza física. La pereza espiritual, hermanos, es un pecado. Es una contravención al mandato del Señor. Ser diligentes en todo, no perezosos. El otro punto, el cuarto punto de la vida de diligencia como hijos de Dios, es el servicio en la congregación. El servicio en la congregación requiere diligencia, prestar tu vida, prestar tu inteligencia, el uso de tus dones, facultades, talentos, habilidades, destrezas diversas con las que Dios te ha bendecido al servicio de la congregación. Pero servir al cuerpo de Jesucristo y servir al Señor requiere igualmente preparación, para no hacerlo de forma espontánea, sino como resultado de la maduración del carácter cristiano en el conocimiento y en la práctica medida, cuantificada de la vida cristiana, del consejo de la palabra de Dios, del conocimiento que bíblicamente hemos adquirido al paso del tiempo. Todos somos llamados a servir y todos podríamos tener una asignatura particular al interior de la funcionalidad práctica de la congregación. Somos llamados, hermanos, a ser diligentes sirviendo al Señor, pero necesitamos tener la preparación para no ser espontáneos. Si nosotros vamos a 1 Timoteo 3:7, hay una exhortación específica, hay un mandato de parte de Dios a través de Pablo a Timoteo, porque evidentemente se hace extensivo al pueblo de Dios. Y habla sobre cuál tiene que ser el carácter espiritual y moral desarrollado de una persona que en redención aspira a servir al Señor. Y dice así, que no sea un neófito, que no se vaya a envanecer por su falta de conocimiento y experiencia. La palabra neófito, hermano, en el original significa una nueva planta o una planta recién nacida. Por lo tanto, es una forma ilustrativa de hablar de una persona que apenas comienza en el camino de la vida cristiana, que está en las partes incipientes de la vida de redención. Esa persona tiene que ser discipulada, esa persona tiene que ser dotada de los elementos del crecimiento espiritual. Pero un organismo sano crece invariablemente, se desarrolla de forma natural. Por lo tanto,
tu sanidad como hijo de Dios, tu condición de salud espiritual, tiene que verse reflejada a través del crecimiento, la evidencia práctica de ese crecimiento espiritual y entonces el paso natural a la vida de servicio en una congregación. No un neófito, evidentemente, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? La soberbia. Un neófito corre el riesgo de ensoberbecerse, enorgullecerse por falta de crecimiento espiritual, por falta de carácter. Pero hermanos, si tú ya tienes 1 año, 2 años, 3 años, 5 años o más asistiendo a una congregación donde hay un esfuerzo serio de trazar con claridad y transparencia la palabra de Dios, se entiende entonces que tu estado redimido tuvo que haberse visto beneficiado por la acción de la palabra iluminada por el Espíritu Santo a tu alma, tu mente, a tu espíritu, y por lo tanto tu crecimiento espiritual tendría que ser evidente. Y una evidencia de ese crecimiento espiritual es precisamente comenzar a desempeñarte en un servicio a favor de la congregación. ¿Cuántos hermanos tienen más de 2 años de haberse convertido al Señor? ¿Podrían levantar su mano, por favor? ¿Más de 5 años de haberse convertido al Señor? ¿10 años o más de haberse convertido al Señor? Bueno, ninguna de esas manos, solamente las manos de la mesa de audio, porque son servidores de la iglesia, ninguna de las demás manos tendrían que estar siendo levantadas desde esa silla. Hermanos, realmente cada uno de ustedes ya tendrían que estar desempeñando un servicio práctico en la congregación. Dios demanda diligencia en todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, tanto en tu hogar, en el trabajo, pero también en la vida ministerial. Vemos en Proverbios que se nos indica luchar precisamente, hermanos, contra la pereza. Luchar contra la pereza espiritual. Proverbios 26:13, por favor. Proverbios 26:13. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el hombre perezoso odia todo lo que requiere atención y trabajo. El hombre y la persona perezosa es una persona que se encuentra emocionalmente disociada, divorciada de todo lo que involucra un esfuerzo o un trabajo para el alcance o la realización de una meta o de una tarea. Y siempre va a encontrar una excusa aparentemente insalvable para hacer lo que tendría que hacer. Es la persona, como dice Proverbios, que dice: no puedo salir de mi casa, no puedo ir a trabajar, no puedo ir a la escuela, no puedo hacer nada, tengo que permanecer en casa porque el león está en las calles. Ahora, ¿qué sucedería, hermanos, si tú sales de tu casa, cruzas la puerta hacia la salida y te das cuenta de que hay un león merodeando en la calle de tu cuadra, de tu colonia? ¿Qué harías? Inmediatamente retornarías, porque en términos reales sí representaría un riesgo en contra de tu integridad. Hermano, particularmente yo soy alérgico a los leones sueltos. Yo me imagino que tú también, ¿verdad? Bueno, entonces, hermano, lo que está diciendo el proverbio no es que en realidad hayan leones en la calle, sino que el perezoso dice: hay obstáculos por encima de mi capacidad, por encima de mi habilidad, que me hacen imposible desempeñar la tarea que tendría que estar desarrollando. El perezoso siempre encuentra justificantes. El perezoso siempre encuentra razones suficientes de peso para él. Encuentra razones irreales para la realización de sus tareas y responsabilidades reales. Ese es un perezoso. El perezoso es la persona que dice: no lo hago porque no se va a poder, no lo hago porque es muy difícil, nadie lo ha intentado antes, nadie lo ha hecho antes, no tiene caso, y no desarrolla lo que tendría que desarrollar. El león está en la calle, el león anda merodeando mi casa, no puedo salir de ella. Pretextos que se encuentran siempre por encima de su capacidad de realización. La pereza, hermanos, es un pecado. Proverbios 26:14. Así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vueltas en la cama. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, porque traduce la palabra bisagra de forma más comprensible para nuestro castellano. Sabemos que una bisagra es el eje sobre el cual se establece la estructura de una puerta a fin de que ésta pueda abrirse y cerrarse, pueda tener movilidad. Si tú no le pones bisagras a una puerta,
¿cómo entrarías o cómo saldrías? Tendrías que cargar la puerta de un lado o volverla a colocar después de salir. O entrar y quitar la puerta, cargarla y volverla a colocar. No, hermano, lo que le da funcionalidad a una puerta son las bisagras, y por eso puedes abrirla de un lado y cerrarla hacia el otro lado. Bueno, el perezoso es precisamente como la puerta que continuamente está girando. El perezoso da vueltas a un lado y a otro lado de la cama. Es una persona que no asume la vida con responsabilidad, es una persona que no asume la vida con diligencia, no tiene un anhelo por la responsabilidad, no tiene un anhelo por el compromiso, no es diligente, no es pronto, no es expedito, no es una persona inmediata en la realización de las responsabilidades que le competen. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, en la vida del perezoso? ¿Cuáles son? Proverbios 10:4. Proverbios 10:4. La mano negligente es aquella que no es diligente. ¿Qué es diligencia? La diligencia es hacer lo que debes de hacer en el momento preciso en el cual tienes que realizarlo. Por lo tanto, negligencia, haciendo lo contrario a diligencia, es no hacer lo que debes de hacer cuando lo tienes que hacer. La negligencia es dejar las cosas para después. La negligencia, hermano, es el estilo de vida de los hombres del mañana o las mujeres del mañana. Las personas que procrastinan, es otra forma de definir la negligencia, procrastinar. Procrastinar significa dejar para después lo que tendría que ser desarrollado en un tiempo y de una forma específica. La gente del mañana es la que dice: mañana lo hago, mañana lo atiendo, mañana lo resuelvo, mañana le presto atención, mañana invierto, mañana inyecto los recursos, mañana lo resuelvo. Y ese mañana nunca llega. Y por eso dice claramente: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:5. El que recoge en el verano es hombre entendido. ¿Por qué? Porque el verano, hermano, es un tiempo de cosecha. Tú sembraste, fuiste diligente en el cultivo, ahora tienes que ser diligente en la cosecha. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega, el que decide descansar en el tiempo de la cosecha, es un hijo que termina avergonzando a sus padres. Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. El resultado final de la pereza, hermanos, es la inanición. Aquí la Biblia dice: perecerá de hambre, morirá de hambre. Y una persona que muere de hambre es una persona que murió por inanición, falta de ingesta alimenticia. Bueno, existe hoy lamentablemente, hermanos, una buena cantidad de hermanos en la fe, personas redimidas por la gracia, que no han logrado conquistar la tierra de gozo y de paz que Dios nos ha otorgado por pereza, por negligencia, y se encuentran en estado de inanición espiritual, pero también en inanición física. Hay familias que están cursando por circunstancias de carestía de elementos de subsistencia física, no porque el plan de Dios sea atravesarles por un tiempo de prueba, sino porque el jefe de familia o los encargados de ser los proveedores de los medios de subsistencia son perezosos. Y entonces sus familias tienen hambre, tienen insuficiencia, sus familias no se encuentran debidamente abastecidas. Y han espiritualizado su pobreza. Si el Señor nos tiene así, es por la gracia y la soberanía de Dios. Algún propósito tendrá el Señor. Si el propósito del Señor es enseñarte que tu negligencia y tu pereza está llevando a la pobreza a tu familia, y en ese sentido la pobreza, hermano, no es un tratamiento espiritual, es una consecuencia del pecado de pereza. El Señor nos llama a ser diligentes para no tener hambre. El problema es cuando tenemos hambre por haber sido perezosos, por decir: el león está en las calles, es que no se puede, es que es muy difícil, además es muy cansado, es harto difícil, nadie lo ha logrado, por lo tanto yo no lo voy a intentar. El perezoso lleva a su familia a la pobreza. El perezoso es una persona que siempre encuentra justificación y justifica espiritualmente, es decir, atribuye a la soberanía de Dios la causa de su pobreza, cuando la causa de su pobreza es un pecado de pereza. Proverbios 13:4. ¿Cuál es la consecuencia? El alma del perezoso desea, como todas las almas, el alma del negligente desea.
también el alma del diligente desea. También el alma de la persona que es diligente tiene deseos naturales en su alma. El problema es que el alma del perezoso desea y nunca puede alcanzar por la ausencia de recursos producto de su pereza, por la ausencia de recursos producto de su negligencia. En cambio, el alma de los diligentes será prosperada. En ese sentido, la palabra prosperidad está refiriéndose a las cosas materiales lícitas, las cosas materiales no pecaminosas que podemos desear sin pecar y que Dios nos bendice con el otorgamiento de las mismas en consecuencia de nuestra diligencia, como bendición por nuestra diligencia. Hermano, ¿es pecaminoso desear salir de vacaciones? Claro que no. Ahora, las personas diligentes, las personas trabajadoras, empeñosas, prontas, prestas, expeditas, que anhelan hacer las cosas al servicio de Dios y las hacen con efectividad, con puntualidad, las personas que son diligentes en su comunión con Dios, tienen el respaldo de Dios, tienen la bendición de Dios. Y cuando anhelan vacacionar, ¿qué crees que sucede? Alcanzan ese nivel de prosperidad, pueden salir a vacacionar. Pero la persona perezosa, la persona que no trabaja cuando debe, que es negligente, que procrastina, que deja la responsabilidad para otro tiempo y ese tiempo jamás llega, esa persona, cuando sus hijos anhelan un bienestar material, anhelan pero nunca alcanzan. Dios está tratando con nuestras vidas, hijos. No es que Dios esté tratando con la vida de tus hijos. Tú estás llevando a la pobreza la vida de tus hijos porque eres un negligente, porque eres un perezoso. Ahora, en nuestras vidas esto no debería de tener presencia, hermanos, porque somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo está en nuestra existencia, porque hemos sido dotados de la fortaleza, la capacidad, la inteligencia, hermanos, el discernimiento que la presencia de nuestro Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo de Dios, que nos entrega a Jesucristo y lo envía a nuestras vidas a partir de la redención desde el cielo, tendría que llevarnos, hermanos, a la forma de vida que distingue a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos distinguibles en el mundo porque somos diligentes. Hacemos con amor, con presteza, con prontitud, rápidamente, con un anhelo ferviente, fervoroso en el corazón, las cosas que debemos de hacer, y no somos perezosos. Hermano, tú puedes tener bendiciones de Dios que no han llegado a tu vida por causa de la pereza. El Señor dice: no, reajusta, cambia, puedes, porque tienes la gracia a tu favor. Tienes que ser diligente, constitúyete en una persona diligente, pero comienza con la diligencia en tu comunión con Dios, porque es de ahí de donde proviene la fuerza, la capacidad, la potencia para poder manifestar diligencia en las demás áreas de tu vida personal y familiar. Ahora, ¿cómo luce la familia, cómo luce el trabajo y cómo luce el ministerio de un perezoso? Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Cómo es definido el hombre perezoso? Un hombre torpe, un hombre falto de entendimiento, falto de inteligencia. ¿Será que a los hijos de Dios nos falta inteligencia, hermanos? No. No hay nada más antitético, más antagónico a un hijo de Dios que la torpeza, porque quien mora en nosotros es Dios en la forma de su Santo Espíritu. Por lo tanto, cuando vamos diligentemente a la comunión con Dios por medio de la palabra, es la palabra la materia prima que utiliza el Espíritu Santo para llevar a nuestra conciencia, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestra inteligencia, la agudización, la certeza, la profundidad de la gradual y progresiva revelación de la inteligencia de Dios. Los cristianos somos personas que continuamente debemos de estar creciendo en agudeza intelectual, en inteligencia, en raciocinio, en discernimiento espiritual. Un hijo de Dios no tendría por qué ser torpe, a menos que tenga una fuerza, su pereza por encima de su diligencia. Bueno, dice el proverbista: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, el poco inteligente. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas,
habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Esta era la descripción de una viña, de una tierra, de una casa, de un hogar, de un ministerio, de un negocio, de una empresa, de un trabajo descuidados por pereza. ¿Cómo se encuentra tu casa, hermano? ¿Cómo se encuentra espiritualmente cuidada, podada, alimentada, cultivada tu familia? La vida espiritual de tu matrimonio, la vida espiritual de tus hijos, tu propia vida espiritual. ¿Cómo se encuentran las condiciones físicas de tu casa? ¿Los servicios de tu casa se encuentran al día? ¿La electricidad, la fontanería, las tuberías, la pintura? ¿Los problemas de humedad diligentemente los atiendes? ¿O nos invitas a tu casa y la descripción de lo que nosotros veríamos al interior de ella sería esto: la casa de una persona perezosa y poco inteligente, donde en toda su extensión han crecido los espinos, las ortigas, la faz de tu casa está cubierta y la cerca de piedra se encuentra destruida por pereza? La casa de un hijo de Dios no tiene que ser lujosa, pero tiene que ser una casa diligentemente administrada y diligentemente atendida. Si abriéramos, hermana, los closets de la ropa de tus hijos y de tu esposo, ¿cómo se encuentran esos guardarropas? ¿Cómo se encuentra el estado de esas prendas de vestir? ¿Están limpias? ¿Están debidamente colgadas? ¿Están planchadas? ¿Los baños de tu casa están limpios? ¿Tu cocina se encuentra aseada o encontramos una escena de descuido? La vida de los hijos de Dios está llamada a ser diligente, hermanos, y no perezosa. El resultado de la pereza en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros ministerios es este, verso 31. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, se había cubierto la faz, su cerca de piedra estaba ya descuidada. Miré y lo puse en mi corazón, dice el proverbista. De esto yo obtengo una enseñanza. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño cabeceando, otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Es decir, la pobreza te va a aniquilar. Por eso es ilustrada con un hombre armado. Porque ese hombre armado va a llegar y va a utilizar su arma y va a ejecutarte. Y es lo que la Biblia está diciendo. La vida del perezoso está destinada a empobrecer en el hogar, en el trabajo y en el ministerio. La pereza es un pecado, hermanos. Es un pecado. La pereza espiritual es algo a lo que jamás deberíamos de prestar nuestro corazón ni nuestra mente. Por supuesto que es conveniente y necesario que establezcamos con inteligencia también tiempos correctos de descanso. Pero un descanso, hermano, que no sea negligente, un descanso que sirva para poder restablecer la fortaleza suficiente para poder continuar siendo diligente. Un tiempo vacacional, es maravilloso como hijos de Dios hoy salir al campo, salir a la playa, salir a cualquier parte. Evidentemente, hermanos, tenemos una sensibilidad dimensionada que nos permite ser mucho más agradecidos con Dios y disfrutarlo de forma mucho más objetiva. Sin embargo, hermanos, no podemos darnos la posibilidad de incidir en la negligencia o en la pereza, porque esta no es una práctica de los hijos de Dios, es pecado. Efesios 5:15. Dice Pablo: mirad pues con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Somos llamados a aprovechar bien el tiempo, hermano. Los días son malos. Los días van a ofrecernos cotidianamente hasta el retorno del Señor Jesucristo por la iglesia, van a ofrecernos complicaciones, dificultades, circunstancias no deseables ni previstas. Los días son malos, por lo tanto tenemos que ser inteligentes, no necios, diligentes, no necios, no torpes, no perezosos. Y debemos de aprovechar bien el tiempo, por lo tanto, no ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Si en algo tenemos que utilizar nuestro tiempo, es diligentemente a buscar en el Señor el conocimiento de su voluntad. Hebreos 6:11. Hebreos 6:11. El consejo de Dios para este tópico en particular.
Dice así: mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma diligencia, la misma prontitud, la misma actitud pronta. La misma solicitud. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo debemos demostrar diligencia y solicitud para la obra de Dios, para la vida espiritual, en el hogar, el trabajo y en la iglesia? Hasta el final, hasta que el Señor regrese, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si la Biblia dice que nosotros podemos imitar a aquellos que manifestaron conductas de fe y paciencia, significa que por la fe y la paciencia imitada de la evidencia de vida espiritual formal y seria en estos hombres que nos han antecedido, estos personajes que nos han antecedido, entonces por esa misma fe y paciencia que imitamos, igualmente imitaremos en el resultado de la vida de estos, nosotros recibiendo igualmente la herencia de las promesas. Hay promesas que Dios nos otorga en esta tierra. ¿Cuáles? Una vida de gozo, una vida de paz, una vida de abundancia espiritual, una vida de equilibrio psicológico, una vida de tranquilidad, felicidad genuina, no como el objetivo de la vida, sino como el derivado de buscar a Dios, vivir en Cristo, vivir a los pies de su palabra y buscar el reino de Dios y su justicia. Hay promesas añadidas, hermanos, beneficios añadidos que solamente heredan aquellos que tienen fe y tienen paciencia y lo manifiestan siendo solícitos, siendo diligentes en lo que tienen que atender en su vida familiar, en su trabajo y en la iglesia hasta el fin, hasta que Cristo retorne por la iglesia. Somos llamados entonces, hermanos, a ser solícitos y a ser diligentes todo el transcurso de nuestra vida en esta tierra como hijos de Dios. Por lo tanto, la vida práctica de un hijo de Dios no es la pereza. No es la pereza, es la diligencia. Dejemos de lado la pereza, hermanos. No digo que un hijo de Dios no sea susceptible de experimentar pereza, sí, pero es una condición atípica. No porque tú seas perezoso, esa es una evidencia tajante o categórica de ausencia de redención en tu vida. No, no es eso. Sino tal vez la mayoría de los que estamos aquí presentes seríamos reprobados en la calificación de nuestra condición redimida. No estoy diciendo que por tu pereza está desatribuyéndote la redención o está desacreditando el estado redimido por la gracia. Significa que lo más atípico, lo más infuncional, lo más irracional y torpe en la vida de un hijo de Dios es dejarse llevar por la pereza. Es un pecado. Y por eso el Señor nos insta a que vivamos como un hijo de Dios tiene que vivir y reflejemos lo que un hijo de Dios tiene que reflejar: fe y paciencia, una vida solícita, una vida diligente hasta el final. Muy bien. Continúa diciendo Romanos 12 en el verso 11: fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. La palabra ferviente, hermano, es el griego seo con Z y acento en la E, seo. Y fíjate lo que significa ferviente: significa estar caliente. Es el tipo de temperatura que hace que un líquido llegue al estado de ebullición. ¿Cuántos grados centígrados se requieren para que un líquido hierva? 100 grados centígrados. Efectivamente, 100 grados centígrados. Ahora, cuando tú introduces el dedo en un líquido que está en ebullición, ¿qué le va a pasar a tu dedo, hermano? Se va a quemar. Por lo tanto, si la palabra ferviente hace alusión precisamente a esto, una temperatura, una calentura al punto de la ebullición de los líquidos, está hablando de algo que arde, algo que quema. Eso significa ser fervientes, hermanos. Nuestra vida espiritual, nuestra vida interior, la vida que Dios nos ha dado dentro de nosotros, tiene que mantenerse como en ebullición, caliente, ardiente, hermanos. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Por eso el consejo del apóstol Pablo a Timoteo es tan claro, tan ilustrativo. Y dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuál es el mandato?
de Timoteo, que recibe Timoteo, pero que recibimos todos nosotros, o Timoteo en nombre de toda la cristiandad, de todas las generaciones. El mandato es a mantener avivada la temperatura espiritual. Nuestra vida interna tiene que estar literalmente en estado de ebullición, tiene que estar quemándonos internamente. Hermano, las altas temperaturas producen movimiento, inmediatamente movimiento. ¿Qué es lo que sucede cuando tú, por descuido, pones un dedo en la plancha a toda temperatura? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que inmediatamente se registra en tu cuerpo? Movilidad. Inmediatamente retiras, movilizas el dedo. ¿O quién se queda con el dedo pegado en la plancha? En la temperatura de algodón, que creo que es lo más alto que tiene la plancha, ¿no? Y además con vapor. ¿Y quién dice, oh sí, ya está caliente? Oh, yo estimo que debe de estar a unos 140 grados centígrados. Yo creo que ya puede quitarle la arruga a mis prendas de vestir. ¿Quién hace eso? Inmediatamente tu dedo se moviliza. La temperatura te lleva a la movilización. Mientras más ebullición, mientras más temperatura internamente tengamos como hijos de Dios, mayor movilidad para sus propósitos. Y es lo que dice, porque no nos ha dado Dios, verso 7, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, el primer resultado de no avivar el fuego de Dios al interior de nuestra existencia espiritual es la cobardía. El primer resultado de no mantener avivado el fuego del don de Dios que hay en nosotros, el fuego de nuestra redención, el fuego de nuestro llamado, el fuego de todo aquello que es espiritual e interno en nuestra vida redimida, nuestras convicciones, nuestra comunión con Cristo, la intimidad con el Señor, la vida de oración, la meditación de la palabra, la vida congregacional, la comunión entre los santos, el amor ferviente entre nosotros, el amor sin fingimiento, el velar por nuestras necesidades. Cuando nosotros dejamos que eso se extinga, que eso se apague, que eso deje de estar quemando nuestra vida interna, el primer efecto, hermanos, será la cobardía. La cobardía. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. El segundo resultado es avergonzarnos de Jesucristo. Una persona cobarde para predicar el Evangelio, una persona cobarde para dar testimonio de su estado redimido, una persona cobarde para asumir con diligencia las responsabilidades que Dios le ha asignado por la redención, es una persona que igualmente deja de predicar el Evangelio de Cristo y comienza a avergonzarse del Señor, de su salvación. ¿Recuerdas cuando no te daba vergüenza hablar de Jesús, hermano? ¿Recuerdas cuando no te daba vergüenza el dar testimonio de tu fe? Dar testimonio de tu condición redimida a través de actos lícitos, actos santos, actos correctos. Cuando no te daba vergüenza reírte de las mofas que la gente en ignorancia hace de la santidad de Dios. Y hoy poco a poco muchos se han ido revinculando a esas prácticas que del pasado el Señor te había retirado por la redención, con el motivo por el cual hoy te has acobardado. Y evidentemente no solamente tu boca no predica el Evangelio, sino que tu conducta, tu vida, tus procedimientos no dan testimonio de redención, es porque dejaste de avivar el fuego del don de Dios que había dentro de ti, que hay dentro de ti. El Señor nos llama a mantener una temperatura ardiente, interna, espiritual. Mantener ardiendo todo aquello que representa y significa nuestra vida de redención. Veamos el resultado, hermanos, de avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo y por tanto de no dar testimonio de Él. El resultado de ser un cobarde en la predicación del Evangelio. Marcos 8:34. Marcos 8:34. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, hermanos, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
Las personas que diciéndose cristianas, hermanos, rechazan las demandas del discipulado, las demandas de una vida genuina de seguimiento de Jesucristo, porque es lo que está en el contexto diciendo el Señor: cualquiera que quiera venir en pos de mí. Es una vida de discipulado. La palabra discípulo del griego matetes significa en el griego aquella persona que ha renunciado a su estilo de vida para asumir como personal el estilo de vida de un maestro. Ese es un matetes, ese es un discípulo, es un aprendiz que termina desarrollando la misma forma de pensamiento, de habla y de conducta de un maestro. Eso es un discípulo. El Señor dice: cualquiera que quiera ser mi discípulo y venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, y esa es una demanda del discipulado. Por lo tanto, las personas que deciden no alinearse a las demandas del discipulado están demostrando que están avergonzados de Jesús y de la verdad que Él ha enseñado. Por lo tanto, habla de personas en cuyas vidas espirituales es muy difícil distinguir redención, salvación. ¿En qué momento quedará manifiesto para todos quién verdaderamente, hermanos, es un hijo de Dios y quién simplemente simulaba tener una vida espiritual? Bueno, dice el Señor: cuando venga Jesús en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Por lo cual, hermanos, avergonzarse, acobardarse o no estar avivado, no estar ardiente, no avivar el fuego del don que hay en nosotros, no estar avivado diariamente, hermanos, llevar la temperatura espiritual a su nivel correcto cotidianamente, es una conducta atípica en la vida de un hijo de Dios. No avivar el fuego del don de Dios por vía de la comunión, por vía de la meditación, por vía de la oración, por vía de la comunión entre los hijos de Dios, hermanos, es una conducta atípica de un cristiano. Pero esta es la condición común del hombre o de la mujer que no han sido redimidas por la gracia. Dios le da una instrucción a su pueblo para poder manifestar esta evidencia de la comunión que ellos buscaban cotidiana con Dios. Y la instrucción de Dios a los sacerdotes es que en el altar del tabernáculo nunca hiciera falta fuego en el altar. Y para que el sacerdote impidiera la extinción del fuego en el altar tendría que estar todo el tiempo quemando, todo el tiempo encendido, todo el tiempo ardiente. Entonces el sacerdote tendría que ser muy diligente en llevar leña continuamente. Que no haga falta fuego en el altar involucraba llevar la leña al altar. Hoy sabemos que el altar del tabernáculo y del templo del Señor, hermanos, en el Antiguo Testamento es literalmente la condición interna de la persona redimida por la gracia. El templo era definido como templo y el tabernáculo era definido como tabernáculo porque era el lugar donde Dios establecía su habitación y de tiempo en tiempo manifestaba su presencia. Hoy nosotros somos llamados templos del Espíritu Santo porque somos el lugar donde habita permanentemente el Espíritu Santo de Dios, Dios en la forma de su Espíritu Santo, y es el lugar donde Dios manifiesta su presencia dentro de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, es en este templo donde no puede hacer falta el fuego y tenemos que ser diligentes en llevar leña al altar de nuestro espíritu todos los días, todo el tiempo. ¿Y cuál es esa leña? La meditación de la palabra, la vida de oración y la vida de comunión. Entonces, cuando la Biblia nos dice en Romanos, fervientes en espíritu, significa estar ardiendo en nuestra vida espiritual. Ese es un signo distintivo, es una aplicación práctica. Así se define la praxis. La operatividad de la vida de un hijo de Dios, una persona redimida por la gracia, es una persona que está ardiendo constantemente en su vida espiritual y se moviliza diligentemente en consecuencia al ejercicio de la obediencia de la palabra de Dios. Es una persona diligente y no perezosa porque está ferviente en espíritu. Se moviliza con diligencia, con anhelo pronto en su corazón a hacer todo aquello que compete a su vida espiritual. ¿Quién podría decir? No levanten la mano, hermanos, para que no les quieran pedir autógrafos a la salida, pero ¿quién considera realmente que el día de hoy es una persona ferviente en espíritu? Está quemándose al interior de su vida. Espiritualmente está en la temperatura idónea. Lleva diligentemente la leña al altar de su corazón para que el fuego arda. Donde, hermanos, se quemaba la grosura
de lo sacrificado en el altar del sacrificio? ¿En dónde? Ahí, en ese fuego quemante. ¿Dónde crees que vamos a quemar cotidianamente la inclinación al pecado, las pasiones? Ese dominio que tiene todavía el carácter sobre nuestras vidas, el mal carácter, el mal manejo de las emociones, el procesamiento equivocado de los sentimientos convulsos. ¿Dónde crees que alcanzaremos la conquista de la tierra prometida? Manteniendo encendido el fuego del altar. Si no hay fuego en el altar, ¿dónde sacrificas, dónde quemas tus pasiones, tus sentimientos incontrolados, el mal manejo de tus emociones, ese carácter intemperante, los enojos, la ira, el resentimiento y la amargura? No tienes dónde quemarlo y por lo tanto sigue ejerciendo dominio sobre tu vida. No eres un conquistador si es el caso, y eres un hijo de Dios, una persona redimida por la gracia, pero no eres un conquistador. Y no has experimentado aún en esta tierra la vida abundante, la vida de gozo, la vida de paz. Y hermano, entras a las escenas íntimas de algunos hogares y lo único que puedes identificar es eso: una ausencia de la promesa de gozo y de paz del Señor por causa de la redención. Vidas familiares de perros y gatos. Vidas matrimoniales de disensiones, de confrontaciones, de molestias continuas, de insatisfacciones, de amarguras. Vidas de sequedad del alma entre los cónyuges, esposo y esposa, 5 años de matrimonio y ya no tienen nada de qué platicar, literalmente en una ausencia, compartiendo el mismo espacio, pero en un divorcio espiritual totalmente consumado. Pleitos constantes, maledicencia. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Si Dios nos ha dado a su Santo Espíritu, su salvación, para ser conquistadores y vivir verdaderamente vidas de gozo y de paz. ¿Quién desearía? No levanten la mano, porque eso involucraría tal vez que no es una realidad aún, y evidentemente eso forma parte de tu intimidad familiar, pero ¿quién desearía esa vida de gozo y de paz en su matrimonio? Esa vida de gozo y de paz con los hijos, esa vida de gozo y de paz en el trabajo, en el negocio, en el comercio, esa vida de gozo y de paz entre los hermanos, en la fe, esa vida de gozo y de paz en tu servicio a Jesucristo. Tienes que avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Necesitas llevar leña al altar. Necesitas incrementar la temperatura, que haya una ebullición interna, que haya movilidad hacia la diligencia, dejes la pereza y puedas verdaderamente conquistar la tierra. ¿Sabes cómo se le llama a la mezcla entre lo frío y lo caliente, hermano? Tibieza, ¿verdad? Tibieza. Bueno, cuando tú estás ferviente el domingo y por eso te levantas, te bañas, te vistes y llegas a la iglesia, pero el lunes ya estás frío. ¿Alguien le ha pasado así? ¿O nada más me ha pasado a mí? El domingo estás a todo, encendido, ferviente. Sales de la congregación mostrando el pecho, hermano, pecho adelante, venga lo que sea. Pero el lunes ya estás frío. Ferviente el miércoles y frío el jueves. Ferviente cuando hay una necesidad apremiante y vas a la presencia del Señor, y frío cuando Dios en su misericordia te resuelve el problema. Ferviente cuando no hay trabajo y frío cuando Dios te bendice con un trabajo. No, es que tengo tanto trabajo que ya no puedo venir a la congregación. Tengo tanto trabajo que ni tiempo de orar y menos de meditar la palabra. Bueno, entonces la Biblia dice que eres una persona tibia. Y a los tibios Dios les dice: no me sirves. No me sirves. ¿Qué es lo que le sucede a tu organismo cuando recibe un alimento que no sirve? Lo desecha. De una o de otra forma. Generalmente hay dos formas en las que funcionalmente el organismo, el sistema digestivo, desecha lo que no le sirve: por el vómito o por la diarrea, ¿no? Pero lo desecha porque no sirve, porque está descompuesto. Bueno, quiero decirte que la Biblia dice que la vida de los tibios no le sirve a Dios. La vida de los que hoy son fervientes y mañana fríos
Esas vidas no pueden ser funcionales para los propósitos de Dios. ¿Y qué dice Jesucristo de los tibios? Apocalipsis 3, por favor, verso 14. Ya creo que todos lo sabemos, pero vamos a leerlo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, fíjate lo que dice el Señor Jesús. El Dios de gracia, el Dios de amor, pero el Dios de justicia y justos juicios, el Dios de ira santa, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La gracia, hermanos, no disminuye la justa justicia de Dios. A los tibios, dice Cristo, los vomitaré de mi boca. ¿Cómo prefieres que te diga Jesús? ¿Amado de mi Padre o vómito? ¿Cómo prefieres que te diga Jesús? ¿A qué se refiere Jesús con esto? A que son inservibles para la obra de Dios. Inservibles. Tienen que ser desechados. Y evidentemente, hermano, no se está refiriendo a la pérdida de la salvación, se está refiriendo a la infuncionalidad. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Biblia dice que una de las condiciones de existencia sociocultural humana que pueden inclinar a una persona más rápidamente a una tibieza espiritual es la bonanza económica. Es lo que dice. Por cuanto dice: soy rico y no tengo necesidad de nada. Entonces, la ausencia de la sensibilidad de una necesidad a muchos los lleva a desistir de su búsqueda de Dios, porque dejaron de manifiesto que buscaban a Dios no para conocerle, sino para obtener un beneficio de parte de Él. Buscaban las manos de Dios, no su corazón. Así como las multitudes que seguían a Jesucristo se reunían por miles, pero no escuchaban sus enseñanzas. Ellos se reunían para ver, después de la enseñanza que daba a sus discípulos, qué podían recibir de parte de Cristo: alimentación sobrenatural, panes, peces, resurrecciones, sanidades, liberaciones de demonios, privilegios y beneficios. Los ricos, dice la Biblia, siendo cristianos, pueden tener una peligrosa mayor tendencia a esta condición. Hay que cuidarse. Entonces hay que buscar la fidelidad a Dios en la pobreza, pero también en la riqueza, hermanos. A los tibios Dios los vomita. ¿Recuerdan cuál fue el calificativo que el Señor Jesucristo dio a Juan el Bautista? ¿Cómo se refirió a Juan el Bautista? Fíjate lo que dice en Juan 5:35. Este hombre que dice, de boca de Jesús, un calificativo impresionante: de entre los hombres nacidos de mujer, no hay ninguno más grande que Juan el Bautista. ¡Qué calificativo impresionante! De entre los hombres nacidos de mujer, ¿a qué se está refiriendo el Señor? De todos los hombres sobre la faz de la tierra en todas las generaciones históricas, porque hasta ahorita no se conoce de un hombre que no haya nacido de mujer, ¿verdad? De una vaca no nace un hombre, ¿no? De un perro no nace un hombre, de una yegua no nace un hombre. Entonces, de todos los seres humanos no hay uno más grande en su fe, en su fidelidad, que Juan el Bautista. Y Jesús decía esto: él era antorcha que ardía y alumbraba. Un hombre encendido, un hombre internamente avivado, en estado de ebullición, y por lo tanto pudo efectuar de forma cabal y terminar su vida habiendo culminado completamente la misión que le había sido asignado: ser un precursor del Evangelio, aquel que anunciaba en el desierto el advenimiento del Evangelio, la obra de Dios y redentiva a través de Jesucristo. Él dice: era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse con él por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Hermanos, un fuego que distingue a las personas que diligentemente, fervientemente viven la vida cristiana en forma práctica. No hay otra forma de llevar prácticamente la vida cristiana sino encendido espiritualmente, siendo una antorcha que da calor y que da luz, disipa las tinieblas y da movilidad.
Hoy la iglesia, lamentablemente, ha abrazado valores del mundo al punto, y eso es triste, muy triste, al punto en que hay muchos hijos de Dios que a los ardientes los llaman fanáticos, a los ardientes los llaman religiosos, a los ardientes, hermanos, les llaman legalistas. Y no solamente un ardiente no es esto, sino que esas personas que descalifican o descalifican de esa forma tan atroz muestran una profunda ignorancia espiritual de estos términos. Porque un religioso es una persona que predica una cosa y vive otra, y una persona ardiente simplemente está vislumbrando lo que en términos reales está sucediendo al interior. Es una persona auténtica. Es imposible que un ardiente sea una persona religiosa. Un legalista es una persona que le atribuye a la obra humana, a la obediencia a decálogos de moral y de conducta, la posibilidad de acceder a la salvación. Y un ardiente ha sabido y ha reconocido, hermano, que su salvación no está en sus méritos humanos, sino en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso arde en gratitud y en fidelidad al Señor. Un ardiente, hermano, es una persona santificada. Un ardiente no es un fanático, porque un fanático es una persona que a ciegas sigue a otra persona sin saber quién es esa persona. Por eso los artistas tienen sus clubes ¿de qué? De fans o de fanáticos. Y esos fanáticos que lo siguen por miles o por decenas de miles no tienen ningún conocimiento sobre la vida intelectual, moral o espiritual de la persona a la que siguen. Y por eso es un fanático, es un ciego que sigue a alguien que no sabe quién es. Y el ardiente de espíritu ha conocido al Dios que sigue. Y por eso está ardiente, porque ha conocido su integridad, su valor espiritual eterno, su gracia, su bondad, su piedad, su misericordia, sus virtudes, su gloria. Y por eso arde en Cristo, hermanos. La persona ardiente es la persona santificada, pero se santifica en su palabra. La persona que ama a Dios ardientemente, con todo su ser, como lo dice la palabra, con mente, alma y corazón. Y por lo tanto un cristiano de verdad, un cristiano ardiente, logra cumplir el primer y más grande mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. La consecuencia pues es que ama a su prójimo también como él mismo. La consecuencia es que el servicio que Dios demanda de él de forma diligente y no perezosa, ferviente en espíritu, lo lleva a cumplimiento. Entonces, dos formas prácticas en las que tenemos que manifestar nuestra vida de redención. Conquistar, hermanos, esa tierra prometida que para nosotros como iglesia cristiana es la vida de gozo y la vida de paz. Ser diligentes en lo que requiere diligencia y no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si esto representa para ti una imposibilidad o una realidad inalcanzable, hermano, bueno, tienes que partir de la base de que en el fundamento de tu esfuerzo y voluntad continuará siendo inalcanzable. Necesitamos aproximarnos con seriedad a Jesús, ser serios, diligentes en nuestra devoción a Él, metódicos, de verdad, en el manejo de nuestro descanso, para poder tener una vida de devoción seria delante de Él, en integridad intelectual, en frescura de mente, en solidez física, para poder estar ante su presencia en estado consciente, ser serios y formales con el Señor. Y es ahí, es esa búsqueda de Dios la que representa la acción de avivar el fuego que hay dentro de nosotros. ¿Cómo vamos a tomar un soplador, hermanos, como los sopladores de las señoras que venden tamales en Calzoncin? Cuando tú vas a Calzoncin a las 7 de la noche, los tamales están listos, pero porque desde las 3 de la tarde una señora en un anafre con una olla enorme de tamales pasó 2 horas avivando el carbón que está abajo de la olla en el anafre. Avivar, soplar el fuego. ¿Cómo logramos soplar, avivar al interior de nuestra vida? Llevando leña al altar. ¿Y cómo llevamos leña al altar? En la comunión con Dios diligente. Una comunión con Dios inteligente. Una comunión con Dios metódica. Que garantice que verdaderamente, hermanos, estamos encendiendo nuestra vida espiritual.
Dejemos la pereza. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Dejemos la pereza. Podemos dejar la pereza, hermanos. Los que en su momento espiritualmente hemos sido perezosos, hoy podemos dar testimonio de que no necesitamos esperar a que venga un rayo del cielo y nos active y nos prenda y nos encienda. Si hoy tienes fuerza solamente para poner un pie delante del otro, haz eso, pero en la dirección correcta. Ve a la palabra, apertúrala, comienza a leerla, dedica un tiempo correcto, sé inteligente, sé metódico. Si son 5 minutos, sean 5 minutos donde no tengas distracciones, 5 minutos donde no tengas interferencias, 5 minutos inteligentemente utilizados. Y puede ser que esos 5 minutos sean apenas la chispa que encienda la yesca seca y comience poco a poco a arder el fuego en el altar. Pero sé diligente, hermano. Dejemos la pereza. Somos hijos de Dios. Podemos hacerlo. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la gracia que Dios ha derramado sobre tu vida. Dejemos la pereza, hermanos. Seamos diligentes. Vayamos a los pies de la palabra, a los pies del Maestro. Integrémonos al rebaño del Señor que conoce su palabra y la sigue, conoce su voz y le obedece. Seamos de aquellos que estamos al abrigo del Altísimo, en el lugar escondido y secreto. Y eso, hermanos, avivará nuestro ser interno cuando entendamos y estemos convencidos de que allá, en la casa de nuestro Padre, moraremos por largos días, que allá habitaremos al abrigo del Dios omnipotente y que el Señor está preparando para nosotros moradas en la casa de su Padre. Hermanos, si no tienes conciencia y convicción de esto, entiendo por qué estás extinguido. Ve nuevamente a la palabra, ve nuevamente al Señor, ve por la leña que necesita tu altar, enciende la chispa con diligencia y arderás nuevamente y servirás al Señor con fervor. ¿Quién desea esto? ¿Quién desea esto? Algunos no pueden ya ni levantar la mano. Yo desearía, pastor, pero no puedo. ¿Quiénes desean esto, hermanos? Sean diligentes y no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y que tu cristianismo se vea en el mundo. Vamos a orar. Señor, gracias, muchas gracias por el cuidado y amor que tienes en nuestras vidas. Genera un temor reverente, mi Dios, el resultado de la tibieza. Y ese es el estadio común, mi Dios, para la mayor parte de tus hijos en la tierra hoy en día. La tibieza. Una condición de infuncionalidad total. El tibio es un inservible para Dios. Tiene que ser desechado. Estorba la obra de Dios en la vida de su familia, en la vida de sus hijos, de su cónyuge. Estorba la obra de Dios en el núcleo social al que pertenece. Estorba la obra de Dios en la iglesia. Estorba la obra de Dios entre los hermanos. Tiene que ser desechado, vomitado, dice el Señor. Y si hoy estamos aquí, mi Dios, es porque hoy, al menos hoy, no hemos sido fríos. Estar aquí presentes es una evidencia de una temperatura que puede estar cercana a la condición idónea. Pero ¿cuánta de esta temperatura cálida alcanzará para dar luz y fuego el resto de esta semana? Y es ahí donde la mayoría devendrá la tibieza, la infuncionalidad, la condición inservible. Señor, queremos salir de ese marasmo. Queremos salir de esa
triste realidad. Queremos salir de ese oprobio en el que nuestras pasiones, el carácter, las emociones, los sentimientos, las dudas, los miedos, la cobardía continúan gobernando nuestros pensamientos y nuestras acciones, aún nuestras maneras de hablar. Queremos ser conquistadores, poseer esa tierra y sacar a los pueblos enemigos, porque no fue diseñada para ellos, sino para nosotros. Hoy, Señor, los pueblos enemigos no son ni jebuseos ni jereseos. Esos pueblos enemigos es la pereza, el enojo, la ira, el resentimiento, la amargura, la incertidumbre, la falta de paz, el agobio, la rispidez en el matrimonio, las maledicencias en el hogar. Esos son los pueblos que tenemos que erradicar para conquistar el gozo y la paz y la vida abundante que tú nos has diseñado para vivir en ella mientras transitemos en esta tierra. Dios, por eso nos pides diligencia y no pereza, ser fervientes en espíritu y servirte. Te bendecimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.